Eso he de decir que son muchísimos los datos y las cifras que arroja. Uno cree que conoce un poco de Guatemala, pero realmente ver estas cifras impactan y aún así estos siguen siendo solo datos fríos. Uno no llega a conocer o a sentir tan tangible es lo que reflejan estas gráficas, lo que reflejan estas tablas. En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, señalaba que durante la primera década post acuerdos de paz, Guatemala había logrado mejorar su índice de desarrollo humano. Sin embargo, a partir de 2006 hubo un estancamiento total y Guatemala, digamos, está exactamente igual que hace 10 años. Es decir, no estamos teniendo ningún progreso en salud, en educación, en temas de infraestructura, en viviendas. Pero yo creo que ese es el resultado precisamente de unos fallidos acuerdos de paz, o por lo menos del cumplimiento de esos acuerdos. El Programa de Naciones Unidas lo que dice es, los acuerdos son prácticamente ideales, lo que falta es justamente la construcción de la paz. Claro. Es decir, sí, están firmados, pero falta que se implementen. Entonces, algunos de los datos, por ejemplo, que yo más recuerdo y que me impactaron muchísimo, es de, por ejemplo, el 53% de la población guatemalteca teniendo dificultades de ingresos para la alimentación. El 80% de la población indígena en pobreza. Guatemala, rankeando en lo más alto como el país más pobre de Latinoamérica. Más corrupto, pero sobre todo, pero pobre ¿para quién? Porque, Lula, habrá que recordarlas, el año pasado, en el primer trimestre por lo menos, hubo un crecimiento del 5.5% en macroeconomía. El primer trimestre de este año fue un 3%. De hecho, esto es lo que señala el informe. Macroeconómicamente, Guatemala es uno de los países que mayor estabilidad tiene, y eso apuntando gracias en un buen porcentaje a las remesas que mandan los migrantes desde Estados Unidos. Macroeconómicamente estamos bien. El problema es que eso no se traslada hacia la población, no se traslada, por ejemplo, hacia estas personas que siguen teniendo pisos de tierra, que siguen teniendo... El problema pasa por ahí y habrá quien no esté de acuerdo, quien está un poco más a la derecha, por lo menos mía, es el tema de la desigualdad que seguimos experimentando como país. Inequidad, ¿verdad? Depende que el teórico al que uno acuda. Al final de cuentas, sí, tenemos una economía más o menos sana, pero que no logra impactar muchos de nuestros niveles más bajos, tanto en las ciudades, no quiero decir solo la capital, sino también como en el campo. ¿Cómo encontramos soluciones para eso? Creo que trasciende más allá de los acuerdos de paz. Yo sigo insistiendo que el país ha tenido avances. Quizá en materia económica todavía seguimos viviendo las mismas injusticias sociales, pero el país avanza de alguna forma. Nos falta ser más agresivos en temas como la generación de empleo y de creación de pequeñas y medianas empresas. A mí se me hace un poco retórico, porque al final de cuentas, si revisamos nosotros la historia, en 1930 el nivel de pobreza andaba rayando por el 60%, o 60 de cada 100 guatemaltecos vivían bajo la línea de la pobreza. Estamos en un siglo después casi, y los números siguen exactamente igual, estancados, mientras que hay una muy buena porción de la sociedad guatemalteca que ha venido generando riqueza, pero que se la queda, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo un tanto, y tal vez el término es un poco exagerado. No se la queda per se. Pero no hay una reinversión. Y si no, veamos el ejemplo del año pasado en el sentido de querer pagar sueldos por debajo del salario mínimo y que esto se legitimara. Yo creo que por ahí va esa dinámica en donde se está generando riqueza y aparte lo que me preocupa es ese discurso un poco... Yo no sé si es explotación. A mí me preocupa un poco ese discurso también panfletero de ustedes los ricos, nosotros los pobres, porque tampoco nos lleva... Es una realidad. Tampoco nos lleva a nada. Es una realidad. Es un panfleto también. Es una realidad. Reducirlo a estos dos ahorita conceptos. Lo estamos viendo con el números. país necesita empresas para generar empleo, porque es imposible que se pueda generar empleo solo de parte del Estado. Entonces necesitamos generar mayor condiciones de empleo. Sí, tenemos normativas que son muy favorables para favorecer algunos sectores. Hay que hacer ajustes, pero el país está en el momento en que se pueden hacer esos ajustes. Lo que sí creo que es demasiado iluso es plantearlo.
los ricos nos quieren quitar todo, entonces eliminemos a todos los ricos y démoslos a yo todos no los creo pobres. que vaya por ese lado, Eso de verdad es del siglo pasado. No es del siglo pasado, eso es de este siglo. Y te voy a decir algo, Hay una y te lo pobreza en pongo. este país que hay que atacarla, sí, pero no con esos discursos de panfleto. Escúchame, no son panfletos, es una realidad y eso se refleja en los números que ayer se publicaron. Y te voy a decir otra cosa, y esto viene a una realidad muy establecida en estos días y lo podemos ver con el claro ejemplo de lo que solicitan algunas empresas en relación a que se les exonere algunos... Sí, a ver, Miguel, yo estoy de acuerdo, hay una realidad de gente Entonces, muy pobre en este país, pero ¿cómo atacamos eso? Generando empleos. A ver, para ambos, yo creo, o sea, no quiero ponerme de lado ni de uno ni de otro porque entiendo y comprendo muy bien las posturas de ambos, pero creo que es una combinación, o sea, tampoco podemos satanizar la actividad económica de los empresarios, pero sí podemos decir que hay falta de esas políticas públicas que impulsen a que el guatemalteco que vaya a las escuelas no vaya con hambre, porque no va a ir a poner atención, no va a ir ni siquiera a terminar la primaria, no va a ir, o sea, todo es una cadena, pero no satanizando únicamente a un solo sector. Eso es lo que yo considero hasta acá. Yo no satanizo esa parte, eso es de cajón. Yo no puedo satanizar obviamente la inversión, lo que sí digo es que el que tiene más que pague más. Eso sí. Otra cosa, sí, desde que luego. no hay que evadir impuestos, porque esos impuestos a la larga tendrían que ir a la construcción de una escuela en donde no hay educación y por lo tanto no hay acceso a un buen empleo y por lo tanto no hay acceso a un desarrollo. Eso sí es algo tangible. Pero el otro componente ahí, creo que todos estamos de acuerdo, es que tampoco esos impuestos pueden ir a parar en lugar de la escuela a la casa del funcionario. No, es el otro grave por eso. problema. Totalmente, y de hecho estos números que se ven dentro del índice de desarrollo humano, todo el mundo lo dice claramente, es reflejo de que dentro de las instituciones de gobierno ha habido grandes porcentajes, grandes números de corrupción, así que definitivamente ese es un factor bastante incidente en lo que ahora estamos viendo como desnutrición, en lo que ahora estamos viendo como falta de salud. Y yo solo le agrego a esa cuestión, no solo corrupción, inacción. O sea, hay funcionarios corruptos, pero hay funcionarios incapaces que no hacen nada también. Bueno, eso también es una forma de corrupción, no tener las capacidades de asumir un cargo que no tienes competencia. Bueno, vamos a un corte comercial, muy interesante este tema, sin duda para hablar mucho tiempo al respecto, pero por este momento vamos con los comerciantes y regresamos ya en la recta final de Panorama. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Vamos a hablar un poco de la coyuntura nacional. Hablemos de un tema que, bueno, ha dado mucho que hablar en las últimas semanas y es el caso de Jimmy Morales, fulanos, menganos, Sammy, su hijo, tantas cosas que hablar. O sea, el presidente habla sobre este caso, una reacción bastante inesperada, su hermano también lo hace. Comentemos un poco respecto a estas reacciones de la semana. A ver, Jimmy Morales inicia la semana diciendo, yo no voy a volver a hablar de este tema, por mí pueden cuestionarme sobre mi hijo, mi hermano, pero que sea el MP el que hable. Yo, reitero, no vuelvo a hablar de esto. Sin embargo, hay un tema el que sí le compete y es, por ejemplo, el tema de la posible exoneración de impuestos a la empresa Fulanos y Menganos. Él no da un no rotundo, sino lo está todavía considerando, lo cual me parece a mí un poco sorprendente dada la situación que gira en torno a esta empresa Fulanos y Menganos. Y es que no se trata solo de una exoneración, porque sí, yo recuerdo, por ejemplo, en las audiencias de cooptación del Estado, cómo se mencionaba que durante el gobierno del Partido Patriota, justamente la empresa que más exoneraciones había recibido era Corporación de Noticias, la cual coincidentemente estaba en teoría funcionando como una empresa para lavar dinero de corrupción. Entonces, no sé, yo no puedo o decir que es exactamente la misma situación con Fulanos y Menganos. Sin embargo, hay precedentes y creo que políticamente, estratégicamente, económicamente a nadie le conviene este tipo de exoneraciones. Solo hecho de ser una empresa vinculada a un caso de corrupción donde se dio dinero del Estado. Totalmente. O se Pero deja eso, defraudó dinero del Estado. Y yo he escuchado los comentarios muy puntuales en relación a que si la sociedad en su conjunto trata la manera de sacar adelante al país pagando impuestos que no alcanzan de todas maneras, parece un insulto que él venga y exonere a estas personas que tienen las capacidades para poder pagar impuestos y no al resto, por lo
lo menos de una sociedad que sigue pagando sus impuestos Que no es una exoneración de impuestos, sino que es una exoneración de multas por no pagar impuestos, ¿verdad? Es una cosa bastante distinta. Dependiendo con quién habla uno de los éxitos del presidente Morales es el tema tributario, más por mérito de Juan Solórzano Fopa y su equipo que por el propio Jimmy Morales, pero digamos que al final de cuentas es la administración de Jimmy Morales quien puso el señor Solórzano Fopa. Entonces, el presidente desaprovechó una oportunidad para mandar un mensaje claro, que es: no van a haber exoneraciones para nadie en aras de que todos deben pagar en su tiempo. Y no lo hizo, y el problema es que no lo hizo, y ahora estamos hablando de que existe la posibilidad de que en algún momento el presidente beneficie a la empresa que está vinculada con su compadre y con su hermano, que además defraudaron al Estado de Guatemala. Yo creo que va un poco ligado a lo que el presidente reconocía esta semana: me falta una política clara de comunicación. Yo no creo que sea de comunicación. Puede ser, pero el punto es, el presidente desaprovechó una oportunidad para zanjar dos temas: separarse de Otmar Sánchez y de su hermano, y mandar un mensaje de aquí en tema tributario, y su hijo, que eso es más difícil, mandar un mensaje que en tema tributario las cosas son parejas para todos. Pero ¿sabes qué es lo peor, creo yo? Es esa división a lo interno de su gabinete y las políticas que él impulsa. En algún momento Héctor Julio, el ministro de Finanzas, dijo: no van a haber exoneraciones fiscales, y lo enfatizó y fue muy claro: no lo va a haber, y las directrices a la SAT son: no vamos a exonerar a nadie. Luego viene y titubea en ese tipo de decisiones. Porque tampoco la ha autorizado. Estás viendo que hay una ruptura entre su gabinete y él como presidente. Ahí se ve una clara evidencia de cómo realmente la SAT y el Ministerio de Finanzas están trabajando de una forma exitosa, digamos, hasta el momento, pero que no es mérito de Jimmy Morales, porque él no ha sabido manejar este tipo de situaciones, y aunque él intente desligarse de fulanos y menganos, existen vínculos claros, y también es parte del discurso que, por ejemplo, su hermano Samuel Morales sale diciendo: fulanos y menganos no perjudican, no toca nada. Yo sí solo quiero agregar esto, y tal vez suene a abogado del diablo, pero tal vez sí es mérito del presidente, pero no lo ha logrado comunicar. Yo sé que parece algo gracioso, pero en serio, solo el hecho de permitir que la SAT y el Ministerio de Finanzas trabajen ya es mérito del presidente. En estas latitudes hemos visto cómo los presidentes bloquean las cosas, y sí es un problema comunicacional del presidente. Yo solo quisiera que quitemos que es fulanos y menganos, pongamos que es una empresa X. Cuando el presidente está proponiendo apretar a la clase media, lo propuso, lo retiró por suerte, ¿verdad? Pero cuando el presidente está proponiendo apretar a la clase media porque no hay recursos para financiar el Estado, y por otro lado está considerando estas exoneraciones multimillonarias, entonces solo ahí hay una mala idea, agregarle que es fulanos y menganos, y entonces la cosa se pone terrible. De verdad, no sabemos si lo está considerando, porque la información hoy disponible, la información hoy disponible dice una versión que está en Secretaría General. Secretaría General, y Miguel lo puede comprobar, lo comprobó esta semana, no responde si está o no está, y más bien pide un requerimiento. A estas alturas, que es más o menos el miércoles, el presidente debió decir: mire, mucha, ¿dónde está esto? El presidente debió decir: no lo vamos a considerar. Cuando se le pregunta, miren, no está en Secretaría General, o sí está en Secretaría General, está en este proceso, pero para que lo sepan todos, no hay exoneraciones de multas para nadie. Y a ver, aquí hay algo fundamental. Desaprovechó una oportunidad. Pero por eso, aquí hay un problema con Jimmy Morales. Cuando él habla que es un problema de comunicación, la comunicación es producto de las acciones de su fallido plan de gobierno, de su tibia decisión en relación a estos temas tan importantes. Si él fuera enfático en decir: no lo vamos a hacer, su equipo de comunicación dice: señores, no lo va a hacer, y lo transmite igual. Yo creo que ahí coincido un poco con Miguel en el sentido de que, a ver, lo que estamos viendo, lo que estamos criticando, no puede solo atribuirse a la falta de comunicación, a la falta de una política o estrategia de comunicación del presidente, empeora. porque entonces me estaría comprando el discurso de Jimmy Morales de decir: estoy haciendo las cosas bien, lo que pasa es de que no lo he sabido comunicar, y como no estoy pautando con los medios